Feliz inicio de semana a todos mis amigos y seguidores. Contento de poder dar inicio a la temporada 2021 de la cápsula con Leonel Sánchez. Así que atentos porque los temas que traigo para este año son A1 y se los estaré anunciando no solamente a través de este canal, sino también a través de mis distintas cuentas en las redes sociales. Comenzamos. Muchas veces en nuestra familia se repiten situaciones a las que no sabemos darle solución o desconocemos su origen. Y estas pueden ser situaciones de pareja, situaciones de violencia intrafamiliar, situaciones de índole sexual, hasta incluso situaciones de escasez financiera y hasta de enfermedades que se repiten en varios miembros de la familia. Y ante hechos como estos, a los que no se sabe dar una solución o una explicación, se suele decir, bueno, es que la bisabuela, la abuela, la mamá, el papá, el hermano o el tío padecieron o vivieron situaciones similares. Y a esto se le conoce como el transgeneracional. Incluso en la Biblia, en el libro del Éxodo capítulo 34, se hace referencia a este tema. En el programa de hoy vamos a hablar justamente sobre los beneficios de la terapia transgeneracional y la sanación del árbol genealógico. Y para ello tendremos desde Brasil a la terapeuta venezolana Marni Soto, quien es especialista en esta área. ¡Feliz inicio de semana! Yo soy Leonel Sánchez y así empieza una nueva entrega de la cápsula. Bienvenidos a la cápsula, la dosis perfecta de información y comentarios de actualidad para iniciar bien la semana. Marni Soto es una ingeniera venezolana nacida en Maracaibo, estado Zulia, y pertenece a la primera formación de ingeniería civil con posgrado por parte de la Universidad La Sapienza en Roma, pero por circunstancias tanto del entorno, país y personales, se vio obligada a alejarse del ramo de la restauración arquitectónica y abrirse paso en este mundo de las terapias complementarias. Tiene formación como naturópata y a partir de esos conocimientos empezó a desarrollar su pasión en lo que ella denomina la restauración de la mente humana. Cuenta con formación en psicobiomedicina en el Instituto Bienestar y Salud Integral en Venezuela. Actualmente reside en Brasil, país donde ha realizado especializaciones en hipnosis clínica, programación mental y también en neurociencias. Y en el área de terapias complementarias es maestra en Reiki, también tiene especialización en biodescodificación y terapia transgeneracional, métodos que ha combinado justamente con toda su formación científica. Marni, de verdad que es un inmenso placer para nosotros tenerte acá, justamente abriendo el año 2021 en esta nueva temporada de la cápsula. Bienvenida. Muchas gracias, Leo. Buenas noches a ti y a todos los oyentes. Soy yo la que agradezco, ¿verdad?, la invitación, el honor de estar aquí en tu cápsula y siempre dispuesta a compartir información, experiencia y, bueno, súper agradecida de estar aquí contigo. Bueno, por supuesto, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la parte del mundo donde nos estén viendo o escuchando justamente en este momento. Pero vamos de inmediato con el plato fuerte de nuestra entrevista del día de hoy sobre los beneficios de la terapia transgeneracional y, por supuesto, también que todo esto conlleva a la sanación del árbol genealógico. Entrando en materia, ¿qué es la terapia transgeneracional? Y por favor, si puedes darnos un ejemplo de ello para poder ir entendiendo este concepto. Bueno, la terapia transgeneracional es un abordaje terapéutico de tipo sistémico, porque es una terapia en la cual el individuo es tomado como parte de su sistema, en este caso su sistema familiar. Leo, yo siempre digo que la terapia transgeneracional es un viaje a esas historias que están contenidas en nuestro árbol familiar, las historias de los abuelos, de los bisabuelos, esa cantidad de conflictos no resueltos allá en épocas pasadas, pero también las virtudes, ¿verdad?, los talentos alcanzados. Entonces es como adentrarte en un bosque, ¿verdad?, donde hay una cierta oscuridad, y a medida que tú vas mirando esas historias, entonces tenemos la oportunidad de llevar luz, de llevar una nueva mirada a esas historias
que muchas veces por dolorosas, ¿verdad? O vergonzosas, quedaron allí metidas como entre la maleza de ese bosque. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos una terapia transgeneracional, que comienzo a hacer, a estudiar el árbol genealógico de mi cliente, ¿verdad? De mi paciente. Yo considero que el árbol genealógico, el estudio transgeneracional, es una herramienta básica de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo comienzo a ver esas historias de mi abuelo, de mi bisabuela, y las veo así lejos, ¿no? Como por allá, como que eso no es conmigo, me es fácil tirar esa mirada hacia allá. Aunque yo no haya conocido a esa abuela o a ese bisabuelo, ¿verdad? Yo recuerdo allí cuando pequeñita que mi abuela era una cascarrabia. A ella nadie se le podía acercar, la llamaban puente roto, le echaban broma y siempre se encerraba en su cuarto y regañaba a todo el mundo. Me es fácil ver a esa abuela cascarrabia allá. Cuando se comienza a hacer el análisis transgeneracional al árbol, que se hacen unos cálculos por fecha, se hace todo un análisis, todo un trabajo, un estudio, ¿verdad? Y por lo menos ese paciente que es inventado, que es un supuesto, se ve que tiene una relación energética con esa abuela cascarrabia y tú le dices, mira, tú tienes una relación energética directa con esa abuela. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tú eres muy propensa a heredar sus programas, sus patrones mentales, la manera como esa abuela veía la vida, la interpretaba, sentía y reaccionaba. ¿Cómo es que se hace ese proceso de heredar ese patrón o repetir ese patrón, ese comportamiento? O sea, porque yo advierto, el tema es largo. El tema del transgeneracional es largo y no es juego. O sea, quizás hay muchas personas que de pronto por no conocer, digamos, ciertas aristas sobre estas situaciones, piensan que puede ser una terapia superficial, pero es bastante profunda. Es bastante profunda y te permite dar una mirada a partes de ti que no has podido ver, ¿verdad? Eso es lo bonito de esta terapia, la profundidad que tiene. Porque para retomar el tema de la abuela, cuando yo veo que mi abuela allá, esa abuela cascarrabias, ¿verdad? Tiene algo que ver conmigo, yo estoy ligada energéticamente a ella, que eso se llama ser doble, ¿verdad? De un ancestro. Cuando comienzas a indagar, bueno, ¿en qué se parece? O sea, ¿qué cosas de esa abuela puedes ver en ti? Entonces comienza, bueno, poniendo el ejemplo del cliente, ¿verdad? Comienza el cliente, oye, yo me estoy acordando que cuando pequeñita, a mí me decían, ay, tú sí te pareces a la abuela tal, ¿no? Y tienes los mismos gestos y caminas igualito, y cuando se pone brava es igualita. Bueno, y yo me acuerdo que en el colegio también yo como que me peleaba bastante con todo el mundo. Bueno, y allí mis primeros novios también los perdí un poco, me decían que yo era un poco cascarrabia. Bueno, y si me pongo a ver de verdad, yo a veces, la persona comienza a hacer una autoobservación, ¿verdad? A partir de esa observación del ancestro, que le permite irse acercando a lo que nosotros llamamos, ¿verdad? Que es una teoría junguiana, la sombra. Comienzas a observar tu propia sombra. Y eso es básico para un proceso de autoconocimiento y de sanación. Allí yo comienzo a comprender, ¿verdad? La vida de esa abuela, lo que sufrió esa abuela o por lo que pasó, porque a mí me pasa lo mismo. Entonces yo comienzo a ver a esa abuela diferente, comienzo a mirarla diferente. Esa mirada, ¿verdad? Nueva, que la persona que se está haciendo el estudio lleva hacia esa rama del árbol, hace reverdecer el árbol, hablando metafóricamente. Llevas una luz para esas historias allá atrás.
Y al mismo tiempo, obviamente, la persona está llevando luz a una parte de ella que tenía totalmente desintegrada, negada. Wow, o sea, imagínate, ya con toda esta explicación ya justamente presentas lo complejo y lo profundo que justamente encierra todo este proceso de la terapia transgeneracional. O sea que lo que tenemos hoy es justamente un resultado de los patrones que se vienen arrastrando desde nuestros ancestros. Ahora, la pregunta que teníamos pendiente, ¿de dónde se origina todo esto de la terapia transgeneracional? Bueno, fíjate, el transgeneracional, nosotros vemos indicios, ¿verdad?, de esta sabiduría interna desde los textos antiguos. La Biblia habla transgeneracionalmente en muchos pasajes de Cristo. El Bhagavad Gita también, Krishna habla de la importancia de la familia, ¿verdad?, como núcleo. Para venirnos un poquito más acá y irnos un poquito más a la situación, al aspecto científico, yo diría que el antecedente más importante que tiene el transgeneracional en la época moderna es Sigmund Freud. A finales del siglo XIX, Freud comienza a hacer investigaciones y es él es el llamado padre del psicoanálisis. Sí, porque correcto. Él se da cuenta que la mente humana está conformada por una gran proporción de material oculto, ¿verdad?, que nuestra mente consciente no ve, y él lo llamó el inconsciente. Ya Freud es el primero que comienza a plantear en algunos de sus libros, ¿verdad? Él comienza a plantear que tal vez el trauma familiar es heredado. Aunque él no se dedica específicamente a desarrollar estas teorías, pues a él le tocó desarrollar toda la teoría del inconsciente, que es un bagaje impresionantemente importante y trascendental. Pues él sí deja como esos indicios que fueron desarrollados más adelante por el que fue su pupilo y también compañero de investigaciones, que fue el suizo Gustav Carl Jung. Pues Jung hizo unas investigaciones importantísimas y él sí comienza a identificar lo que llamó el inconsciente colectivo. Una parte de ese inconsciente está formado por un inconsciente colectivo, es decir, que está compartido por una colectividad. Sí, en ese inconsciente colectivo, pues, él habló de los instintos, ¿verdad? Habló de los arquetipos, el arquetipo de la gran madre, del sabio, de la sombra, planteando que todos los seres humanos contamos con esos arquetipos internamente. Y eso nos ayuda a definir nuestra identidad. Es decir, que incluso podríamos estar hablando que en el núcleo familiar tenemos arquetipos, incluso arquetipos que se repiten, enlazando todo lo que ya vienes planteando. En el núcleo familiar, en la persona individual. Cada persona lleva esa información, ¿verdad? Y hay personas, tú te puedes identificar con el arquetipo del gran sabio o de la gran madre. Eso, bueno, necesitaríamos todo otro programa para hablar de ese tema, ¿no? Pero lo importante, muy profundo. Es muy profundo. Lo que es interesantísimo que observó Jung es lo que él llamó el inconsciente parental. El inconsciente, él observó que el niño capta las actividades psíquicas de sus cuidadores, que pueden ser los padres, los abuelos, los tíos. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño capta la información no verbal y en un campo informacional también. Ahora, ya que estamos hablando justamente de todos estos antecedentes y de que la terapia transgeneracional no es algo nuevo o inventado o tirado por los cabellos, porque es bien rico darle justamente ese
ese análisis científico y en otros contextos que también se presenta. Y voy a traer uno a colación y que justamente sin caer en un contexto de carácter religioso, vemos que el transgeneracional también está presente en la Biblia, incluso lo comentaste hace unos segundos atrás y voy a citar la primera lectura del Éxodo capítulo 34. Porque fíjense lo interesante que dice aquí. Dios compasivo y misericordioso, lento en la ira, rico en la clemencia y lealtad, que mantiene la clemencia hasta la 1000ª generación, que perdona la culpa, el delito y el pecado, pero no deja impune y castiga la culpa de los padres en los hijos y hasta en los nietos, hasta en la 3ª y 4ª generación. O sea, aquí estamos viendo algo que va de los padres hasta la 4ª generación. Hay una información que va allí completamente por todo ese linaje. Y aquí la cosa se nos pone bastante interesante porque tenemos 3 términos. Por ejemplo, el perdón, el castigo y la culpa. ¿Cómo se manejan estos 3 elementos en el que una persona decide empezar a sanar su árbol genealógico a partir de la terapia transgeneracional? Fíjate que en esos textos de la Biblia, inclusive hay unos, ¿no?, que dice, los discípulos de Jesús le preguntan a Jesús: Maestro, ¿quién pecó fue él o fueron sus padres? Fíjate qué profundo eso, ¿no? El pecado significa eso, la culpa, la vergüenza, lo que nosotros llamamos hoy en día los programas, ¿verdad? Los programas tóxicos, porque también tenemos programas positivos, que bienvenidos sean, ¿no? Pero los programas que nos están haciendo repetir y repetir historias dolorosas tienen que ver mucho con eso, con la culpa, con la vergüenza, con el dolor. Y justamente esos son los ingredientes fantásticos del secreto familiar. ¿Ves? El secreto familiar es como, yo digo, como un caldo que tiene esos ingredientes así por excelencia. Cuando en la historia familiar se genera un hecho, un evento muy doloroso o que causó mucha vergüenza y que la familia cree, siente que si eso se sabe, la sociedad los va a rechazar, los va a execrar, los va a dejar de un lado, los va a marginar, pues esos secretos se convierten en un peligro para la integración de esa familia en la sociedad en la cual está. Entonces, cuando un secreto, un evento dentro de la familia significaría el quedar fuera de la aceptación social, pues eso se esconde, ¿verdad? Se esconde automáticamente porque el que se sepa es peligroso. También se esconde porque nos causa mucho dolor, ¿verdad? Entonces, así nace el secreto familiar, de la vergüenza, de la culpa y de mucho, mucho dolor. Hay un antecedente muy interesante que fue por los años 50, ¿verdad? Después de Gustav Carl Jung, que fue con una psicóloga norteamericana que se llama Josephine Hilgard. Ella también psicoanalista, ¿verdad? Todos los antecedentes del transgeneracional tienen que ver con el psicoanálisis. Y ella comenzó a observar una repetición cíclica de fechas. Ella trabajaba con niños psicóticos, ¿verdad? Y con adultos también, pero su mayor cantidad de pacientes eran niños. Ella que comenzó a notar unas repeticiones cíclicas de fechas, edades, eventos que correspondían con los brotes psicóticos de estos niños, ¿verdad? O de sus pacientes adultos también. ¿Qué comenzó a observar ella, por ejemplo? Un padre que cuando niño fue abusado a los 3 años, ¿verdad? Y él no lo tiene consciente para nada. Cuando su hijo de 3 años llega a los 3 años, a la misma edad donde él fue abusado, genera un brote psicótico en el padre. ¿Ves?
porque se activa esa información. La información del trauma que está guardada en el inconsciente familiar siempre está pulsando para salir y ser reelaborada, para buscar una nueva solución. Ahora, vamos a sostener o aguantar un momentico allí el tema del secreto familiar, porque este programa, de verdad, por lo profundo que es el tema y a la vez lo tan rico que es, este programa va a tener 2 entregas. Entonces, esto del secreto familiar vamos a tenerlo allí porque incluso ya tenemos comprometido que para la segunda entrega vamos a plantear algunos ejemplos específicos, pero lo rico de la conversación es que se empieza un tema y a su vez nos va llevando a otras aristas y a otros aspectos más profundos que es prácticamente imposible separarlo. Pero para ir digiriendo esto de la manera más rica y que también nos pueda servir de ayuda para ir comprendiendo, ¿para qué es útil la terapia transgeneracional? Y, por ejemplo, ya que esto involucra a toda la familia, ¿cómo se ven beneficiados en el presente los miembros de una familia cuando, por ejemplo, alguien decide sanar uno de los problemas? Fíjate, la terapia familiar busca identificar, ¿verdad? Y a través del estudio del árbol genealógico que se llama el genograma, busca identificar esos programas familiares que están inconscientes, están sin ser vistos, ¿no? Y liberarnos de esos patrones justamente que han sido heredados de generación en generación, ¿verdad? Cuando yo trabajo mi árbol familiar y yo logro deshacer uno de esos nudos, automáticamente estoy liberando de esa carga a aquellos miembros de la familia que estaban involucrados con ese nudo, automáticamente. Entonces, el alivio que se siente es inmenso. Y tú comienzas a ver cómo las personas, a mí me pasa mucho con mis pacientes, con mis clientes, que después de trabajar un programa específico que se logra sanar un nudo, deshacer ese nudo, y se logra cambiar la percepción de aquello que sucedió allá atrás y buscarle una nueva solución, automáticamente la persona me dice, ay, ahora mi mamá es otra conmigo. Ay, mi hermano ahora me está hablando después que tenía como un año que no me hablaba. O los cambios en las personas de la familia son demasiado evidentes. Ese tipo de cosas que parecen milagrosas, ¿verdad? No son milagrosas desde el punto de vista de esotéricas o misteriosas, no. Sino que hay una razón científica. Que esa carga mental que es compartida por todos los miembros fue liberada, ¿verdad? Esa tensión interna que están compartiendo muchos miembros de la familia por ese trauma que sucedió allá atrás fue liberada. Entonces, la tensión queda liberada en cada uno de los miembros. Ahora, Mar, tú que estás también especializada en hipnoterapia clínica, ¿cómo haces para combinar esto con el transgeneracional? Pues mira, yo he logrado desarrollar 2 tipos de terapias, ¿verdad? Yo atiendo lo que es la hipnoterapia clínica, allí que es más puntual, ¿verdad? Es más puntual. Yo atiendo a un síntoma específico durante 3 sesiones o 6 sesiones, ¿verdad? Aplicando protocolos de hipnoterapia clínica. ¿Qué atiendo con eso? Los duelos, ansiedad, pánico, ira, ataques de ira, ¿no? Insomnio, cosas más específicas. No quiere decir, ¿verdad?, que todas estas cosas no tengan un trasfondo transgeneracional, pero yo en ese tipo de terapia, cuando es hipnoterapia, no lo toco porque la persona no está en condiciones de entrar en esas profundidades, ¿entiendes? O no tiene interés en entrar en esas profundidades, porque el transgeneracional es un camino de autoconocimiento muy profundo. Entonces, la otra terapia, que fue con la que yo comencé, es la terapia transgeneracional. ¿Qué trae la terapia transgeneracional? La mirada profunda, ¿verdad? Yo puedo tener un duelo, ¿verdad? Un duelo que no puedo, me estoy quedando atascada, no lo puedo solucionar.
me estoy hundiendo en la tristeza, estoy cayendo en una depresión, pues muy probablemente ese duelo, ¿verdad? Además de tener antecedentes en mi biografía de esta vida, tenga también, esté replicando, esté resonando con historias de duelos no resueltos allá donde los abuelos, los bisabuelos. Entonces, cuando comenzamos a echar esa mirada hacia atrás, por supuesto que vamos a llegar más profundo a las causas originales de esa manifestación, que simplemente nos está avisando que hay algo allá atrás que no fue resuelto. Cuando yo hablo del duelo, Leo, yo estoy hablando no solamente del duelo de que se murió alguien, de la pérdida física de una persona. Porque aquí un duelo se puede presentar de muchas maneras. Una ruptura de una relación, se va un familiar. Exacto, de cualquier tipo de pérdida a mí me genera un duelo, desde una mascota hasta una relación, hasta un proyecto que no logré, que lo perdí, un negocio. Son duelos importantísimos en la mirada transgeneracional. Y ahora, ¿todas las familias tienen algo que sanar? Todas las familias tenemos algo que sanar, Leo. Yo no sé, yo dificulto que nosotros podamos hablar de una familia perfecta. Cuando nosotros comenzamos a hurgar y a mirar las dinámicas familiares, casi todas las familias son ya familias disfuncionales. Por eso es que quizás muchas veces dicen, eso pasa hasta en las mejores familias. Ese dicho es muy transgeneracional. Ahora, no esto nos lleva... Yo creo que no hay nada que duela más que nuestra propia sombra, que vernos en nuestra propia sombra. Ahora, esto me lleva al siguiente planteamiento. Entonces, ¿cómo sabe una persona que le toca sanar algo dentro de su clan familiar? Uno de los indicios es la desproporción, ¿no? ¿Cómo es eso? Cuando, por ejemplo, yo veo... yo estoy observando reacciones desproporcionadas, o sea que no se compaginan mi reacción con lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Por qué yo sé eso? Porque esta reacción que yo estoy, por lo menos, un ataque de ira que le da a uno de la familia desproporcionado. Y cada vez que se toca un tema, la persona, mi hermano, mi primo, tiene un ataque de ira, ¿verdad? Ya se lo ha tratado con un psicólogo y nada, él sigue con el ataque de ira. Entonces, el transgeneracional nos trae que ese ataque de ira no está correspondiendo a lo que está sucediendo en la actualidad, ¿verdad? Sino a algo muy grave que pasó allá atrás. ¿Qué es lo que sucede, Leo? Que el inconsciente no tiene un tiempo lineal. Nuestra mente consciente es lineal, es lógica, es racional. Pero nuestra mente inconsciente no. Nuestra mente inconsciente es atemporal, es cíclica, es circular, ¿verdad? Funciona, es simbólica, funciona muy diferente. Entonces, yo puedo estar viendo algo ahorita que me dispara o me activa el trauma transgeneracional que le pasó allá a mi abuelo cuando fue torturado y lo mataron porque algo me lo recuerda o me tocó la tecla. Y yo reacciono, ¿verdad? Pero estoy reaccionando con un dolor exagerado. Yo no estoy reaccionando a eso que yo estoy viendo hoy. Yo estoy reaccionando a lo que para mi inconsciente nunca ha dejado de suceder, que es la tortura de mi abuelo allá atrás. Es decir, que la persona reacciona a la misma sensación que tuvo en aquel momento. Igualito. También cuando vemos muchas repeticiones, ¿no? No, todos cuando nosotros decimos, todos en mi familia quedamos viudas, ¿verdad? Ahí hay algo, ahí hay un programa transgeneracional. O nosotros nunca. Cuando hay estas globalizaciones, nosotros los otros, todos somos así. O en mi familia, todos cuando se hacen ricos, después van a la ruina. O en mi familia todos han muerto, terminan muriéndose de un paro cardíaco. Hacen una sentencia para el clan familiar. Es que eso se está observando en el clan familiar.
¿entiendes? O sea, la persona dice eso, por ejemplo, mi rama materna, todas han muerto de diabetes. Entonces, es porque ya el inconsciente está tirando datos y ya la mente consciente está comenzando a sacar cuentas. Oye, de verdad, mi bisabuela murió con diabetes, mi abuela murió con diabetes, mi mamá tiene diabetes y ya yo estoy presentando hiperinsulinismo, ¿no? Entonces, tú te das cuenta que esa línea no está respondiendo a mi vida actual. Esa línea viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Incluso casos así se pueden tratar para cambiar ese patrón. Se pueden tratar, claro, porque si tú biodecodificas la diabetes nos está diciendo que hay una falta de amor, una percepción de falta de cariño, de acogimiento. Entonces tú muchas veces comienzas, por ejemplo, el ejemplo que te puse, de todas estas linaje materno, tú comienzas entonces a indagar las historias de estas mujeres y son todas mujeres duras, que tuvieron que echar para adelante, un poco amargadas porque los esposos las dejaron. Entonces tú comienzas a ver ese patrón que se repite. Entonces, claro, es decir, hubo una situación que generó un disparador emocional y este disparador desencadena otros síntomas u otros comportamientos que se van repitiendo de generación en generación hasta que se sanan. Exactamente. Ahora, por todo lo complejo que se presenta justamente todo este tema de la terapia transgeneracional, un proceso como este debe contar con la guía de un terapeuta calificado. Ah, claro que sí, Leo, eso es súper importante. En todo árbol genealógico, cuando estudiamos el genograma, el trauma o los traumas familiares comienzan a pulsar. Y esos traumas hay que trabajarlos con pinzas, con delicadeza, llevar mucho amor, llevar mucha comprensión, guiar al cliente, al paciente, a que él vaya generando esa mirada para que pueda llevar luz a aquellas historias, ¿ves? Y el cliente obviamente al mismo tiempo poder generar espacios de compasión, de perdón, de aceptación dentro de él. Los terapeutas transgeneracionales siempre estamos guiando a nuestro paciente o cliente, ¿verdad?, a que busque una nueva solución del conflicto que no pudo estar resuelto allá atrás. Y esa nueva solución, Leo, está dentro del paciente además. Marni, el programa es bastante denso, la información es bastante amplia, pero acordamos de dividirlo en dos partes, ¿ok? Así. De verdad que, o sea, esta primera etapa que tiene que ver con los antecedentes y que ya de por sí ya deja muchas luces y como que empieza a correr bastante el velo entre lo que apenas hemos hablado, que es una pincelada de todo lo que encierra. Hay otros aspectos que los vamos a dejar para la segunda entrega. Y bueno, justamente la terapia transgeneracional es algo bastante amplio, ¿no? Ya como lo hemos dicho. Pero hay otros aspectos, por ejemplo, como lo que son las lealtades familiares, los secretos que apenas se los tocamos ahorita por encima, las denominadas, entre comillas, maldiciones familiares y, por ejemplo, también casos muy repetitivos como, fíjate, violencia intrafamiliar, abusos sexuales, pérdidas tempranas, conocidas coloquialmente como el aborto, problemas de índole sexual, adicciones de todo tipo. O sea, en fin, hay una amplia gama de casos que hay que tratarlos con mucha pinza, pero por ello y para poner punto final a esta primera entrega y en la segunda hablar de ejemplos y un poco de abordaje, vamos a dejar este tema o esta entrega, mejor dicho, y los antecedentes vamos a ponerlos hasta aquí, y en lo referente a lo de los conceptos básicos, pero en la próxima entrega vamos a abordar justamente esto, y no queremos cerrar esta primera entrega sin que antes nos dejes un mensaje sobre las cosas positivas que nos trae justamente la terapia transgeneracional en nuestra vida presente. ¿Cuáles son esas cosas positivas? Bueno, mira, Leo, lo que la terapia transgeneracional trae es el autoconocimiento,
es ese poder abrazar nuestra sombra y rescatar partes fragmentadas dentro de nosotros mismos, poder resignificar, redimensionar la historia familiar, darle un sentido positivo a esa historia, ¿no? A veces vemos las historias de la familia como segmentadas, como que una historia por allá, al tío le pasó esto por acá, y son como pequeños flash, pequeños segmentos. Pero eso que estamos viendo en el árbol, así de alguna manera también nos estamos viendo a nosotros mismos. Y cuando nosotros logramos darle un hilo conector, ¿verdad?, a todos esos acontecimientos, eventos, patrones, integrarlos y darles esa mirada de amor, estamos también integrando partes dentro de nosotros mismos. Es como que si andamos muy rotos, ¿verdad? Y el árbol, el transgeneracional, nos ayuda a recomponernos, ¿verdad? A volver a ir a como más entero, a reintegrar partes que estaban rotas en nosotros. Y por supuesto nos trae una enseñanza que yo considero lo más hermoso de la terapia transgeneracional y de toda terapia sistémica, también las constelaciones familiares. Es poder entender y comprender que todo tiene un sentido positivo, que todo lo que nos sucede a nosotros, lo que le sucedió a nuestros ancestros, todo tiene un sentido positivo. Maravilloso, no se diga más, entonces vamos a dejar esta primera entrega acá, pero recordando que justamente para la segunda entrega vamos a abordar justamente los ejemplos que ya les comentamos. Encantada, Leo, muchas gracias por esta primera entrega. Bueno, espero que sea de utilidad y sobre todo siempre, ¿no?, que nos traiga conciencia y mucha sanación. Seguro que sí. El transgeneracional es un tipo de terapia psicogenealógica contextual desarrollada por los psicoanalistas alemanes Bert Hellinger y Anne Schussenberger, así como otros investigadores, y de acuerdo a este tipo de abordaje se afirma que el 70% de los problemas psicológicos que todos padecemos en algún grado tienen que ver con nuestra historia familiar y nuestra relación con nuestro núcleo. Por ello, para este tipo de abordaje se estudia a nuestros antepasados, ya que allí se puede encontrar el origen a muchos problemas presentes en la actualidad. Por hoy llegamos al final de esta primera entrega sobre los beneficios de la terapia transgeneracional, pero desde ya te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campana de notificación para que el próximo lunes puedas ver la transmisión en vivo y en directo sobre la segunda parte, en la cual estaremos planteando algunos ejemplos en específico. Si te gustó el contenido de este programa, te invito a que te suscribas a mi canal, me regales un me gusta y tu comentario y por supuesto que también lo compartas con todos tus amigos y seguidores a través de las redes sociales. Yo soy Leonel Sánchez, no me queda más que despedirme y recordarte que nos encontraremos el próximo lunes en una nueva entrega de La Cápsula.